La firma Jefferies advierte que existe un 70% de posibilidades de que el gobierno venezolano caiga en default en 2016. El default es aquella situación en la que un país deja de pagar sus deudas. Entonces, en este caso sería la situación presentada esta para Venezuela en 2016 debido a las consecuencias que está teniendo para el país el descenso de los precios del petróleo, lo que ha llevado al gobierno a financiarse con ingresos no recurrentes que pueden agotarse. La mecánica es simple, el proceso es simple. Los precios caen, el gobierno experimenta una baja en sus ingresos, en sus divisas. Entonces, al ganar menos dinero del exterior, se ve obligado a vender activos y así financiarse con dinero no recurrente. Y es no recurrente porque no proviene de la renta fija, de la renta de la cual depende Venezuela, que es la renta petrolera, sino que provienen de activos que tiene Venezuela en su haber, en sus reservas, pero que pueden agotarse y que no son, digamos, a largo plazo, aunque el petróleo también puede agotarse, ojo, pero es a largo plazo porque hay un nivel de reservas de petróleo. En su informe más reciente, esta encuestadora, esta consultora, esta firma, presenta su pronóstico más conservador para Venezuela. Existe 60% de posibilidades de que el presidente Maduro continúe en el poder, 30% de que se produzca una transición liderada desde el chavismo, es decir, que se produzca un cambio de gobierno pero desde el chavismo, para que gobierne el chavismo también, pero con otro presidente, y un 10% de probabilidades de que haya una transición donde gobierne la oposición. Dentro de esos tres potenciales escenarios, asumimos una reacción hacia políticas más favorables con la oposición, menos favorable bajo el gobierno de Maduro y favorable a medias con un régimen chavista alternativo. Esto lo informa el diario El Nacional, que recogió esta encuesta con estos resultados y estos pronósticos. La intención de darle prioridad al pago de la deuda externa sobre las importaciones puede enfrentar una creciente resistencia en el propio gobierno a medida que se vaya profundizando la estanflación, que es estancamiento económico por la contracción industrial que genera una recesión, una contracción del Producto Interno Bruto debido a que se deja de producir y es menos lo que produce el país y por lo tanto menos el valor monetario de su producción. Vale menos a nivel internacional y entonces esto devalúa la moneda porque es menos lo que puede producir y lo que puede generar en valor pero en bolívares. Y esto aunado a una alta inflación, es decir, mucha emisión monetaria, pocos productos, aumentan los precios, pero no hay la misma cantidad de productos ofertados para la alta demanda que pueda ser financiada con una emisión monetaria muy alta, una alta emisión de billetes. No creemos que la voluntad de pago de la deuda es constante y no asumimos que el recorte de las importaciones sea una estrategia sin riesgo alguno. Esto quiere decir que el gobierno no tiene una voluntad de deuda de pago de deuda, perdón, constante, porque tiene que vender activos que son necesarios tanto para PDVSA como para el gasto público, pero tiene que hacerlo, aunque no es constante debido a que no tiene el temor de tener que arriesgarse a perder tanto para pagar deudas y no asumimos el riesgo, como lo dice aquí el representante de esta consultora, del recorte de las importaciones, porque importar menos quiere decir que el país va a tener un grave problema o un problema más acentuado y mucho mayor de escasez, ya que Venezuela importa el 96% de lo que consume. Y eso es grave para un país, pero esa es la realidad. Si se reducen las importaciones, es menos lo que Venezuela podrá consumir, ya sea en bienes, en servicios o en productos de primera necesidad y los que no son de primera necesidad. Señala que la voluntad de pago con seguridad será revisada por el gobierno en vista del creciente descontento social. A esto se añade la existencia de ingresos no recurrentes, que son los que los ingresos no recurrentes, que son los que no provienen de la venta del petróleo, sino que se obtienen por financiamientos como el de China. Eso es un ingreso no recurrente, lo que China le presta a Venezuela. Entonces, esta firma considera que será difícil evitar la cesación de pagos, que deje de pagar sus deudas Venezuela, y si se continúa quemando el flujo de caja a un ritmo de 1 millardo y 2 millardos de dólares por mes, esto quiere decir el flujo de caja es la cantidad de dinero en efectivo que sale y que entra
es decir, de ingresos y de egresos, esto representa un déficit fiscal. El déficit fiscal es la diferencia que hay entre lo que se gana y lo que se gasta a nivel nacional. Lo que gana y lo que gasta un gobierno, un país. El flujo de caja es ese ritmo o flujo, como lo decía su nombre, de ingreso y egreso, de salida y de entrada de dólares. En este caso, millardos de dólares por mes. Un millardo y 2 millardos de dólares por mes que se van, pero hay unos que provienen de ingresos no recurrentes. Entonces, si el flujo de caja experimenta un déficit, quiere decir que el gobierno gasta más de lo que gana y la diferencia se hace más abismal, entonces podrá tener una mayor probabilidad o posibilidad de dejar de pagar sus deudas porque está gastando demasiado en no pagos de deuda y está recibiendo poco, y ese poco que está recibiendo, si se aumenta, pudiera servir o funcionar para el pago de deudas. Calcula que esta firma, Venezuela, deberá obtener otros 12 millardos de dólares en ingresos no recurrentes provenientes de China, provenientes de la quema o venta de activos, ya que China, por cierto, le prestó o le otorgó un crédito de 5.000 millones de dólares para la producción petrolera de PDVSA a Venezuela, y otros 8 millardos de dólares debería obtener también Venezuela, más por venta de petróleo si permanece con los actuales precios. Si bajan, podría obtener menos de 8 millardos de dólares. El análisis de los flujos de caja sugiere una creciente preocupación por los ingresos petroleros si Venezuela agota sus activos externos. Es decir, que si vende todos sus activos, no tendrá ingreso alguno con el que pueda financiar el déficit o la diferencia entre lo que gana y lo que gasta, y esto está representado en el flujo de caja. Ante esta situación, ¿qué debería hacer el gobierno venezolano? El gobierno venezolano podría destinar 1.000 millones de dólares de los 5.000 que son parte del crédito que le otorgó China a Venezuela, destinarlo a las reservas, que se encuentran aproximadamente en 17.000 millones de dólares, para aumentar su nivel y tener más activos que vender. Pero también Venezuela o el gobierno podría vender sus bonos de deuda, en este caso los de Petrocaribe, que son altísimos, para de esa forma saldar una parte de su deuda externa y así ir reduciendo el déficit del flujo de caja, pagar sus deudas para que de esta forma no incurra o no se vea asumido a sanciones internacionales de limitación de exportaciones, y también poder saldar una deuda que es altísima. Así también ir saldando deudas con China, y de esta forma hacer que el flujo de caja se reduzca, que sea menos lo que tenga que gastar y más lo que vaya a recibir, que ese nivel se vaya a la inversa, que gane mucho si los precios aumentan o si se aumenta la producción petrolera, para que el gobierno pueda exportar y vender más petróleo en el exterior, y saldando las deudas ir reduciendo el nivel de lo que tiene que gastar porque ya son deudas que están canceladas.